Bueno, es un caracol de jardín comparado con un cerebro. Durante este periodo de tiempo, el giro fusionóme con el lóbulo temporal detrás de las orejas analizan tanto los 43 grupos musculares del rostro humano capaces de adoptar 3.000 expresiones diferentes como las características atómicas de la persona. A continuación, el lóbulo temporal añade un componente de familiaridad y coherencia enmarcando la historia en una coordenada de espacio-tiempo. Por ejemplo, si el portero del edificio tiene las mandíbulas anchas y una distancia corta entre los ojos, la mayoría de los cerebros interpretaría que no es de fiar aunque tenga un corazón que no le cabe en el pecho. Esta imagen mental inicial es la que usamos para relacionarnos con el portero, consciente o inconscientemente, y termina de perfilarse con información procedente del tono de la voz, el olor corporal, la respiración, el ritmo del corazón, el grado de similitud. Con el paso del tiempo y conforme nos vamos relacionando más con esta persona, la experiencia moldea los sentimientos y damos la bienvenida a la memoria y sus particularidades. Todos los engranajes que intervienen en la cadena de producción de pensamientos ocurren al margen de la conciencia salvo el resultado. Si ponemos en práctica nuestro conocimiento sobre imágenes mentales, rápidamente llegaremos a la conclusión de que una historia contada por el cerebro es 99.9 falsa, o dicho de otra manera, el pensamiento que hemos tenido acerca del portero del edificio tiene una probabilidad de acertar del 0.1%. Nunca olvidemos que la prioridad no es la verdad o la realidad, sino el buen presente. Darse cuenta de esto pone nuestra vida patas arriba, porque cambia la condición del pensamiento, pasar de un hecho a ser una simple propuesta para vivir una situación de vida. De nuevo, volvemos a la regla de la propuesta, una regla que tiene la capacidad de descartar descartes. Si la frase célebre del filósofo pienso luego existo es cierta, entonces los seres humanos no existimos, ya que nosotros no pensamos. Piensa el cerebro y nosotros somos quienes decidimos usar o no ese pensamiento con ayuda de la atención. Mirando desde aquí, como mínimo podemos decir que no somos los directores de la atención. Ahora bien, en el campo mental no solo encontramos pensamientos, ¿qué otras cosas podemos recibir en él? Para descubrirlo, hagamos un pequeño experimento. Recordamos una situación al azar. ¿La tenemos? El acto de recordar es sinónimo de volver a construir un momento pasado con las estructuras cerebrales que tenemos ahora. Partiendo de aquí ya no puede ser igual como bien sabemos, pero no importa. El objetivo del cerebro no es preservar la verdad, sino ofrecer un presente apetecible y por eso cambia el pasado constantemente para hacerlo encajar con nuestras creencias culturales. Los seres humanos nos relacionamos con el mundo a través del campo mental y en él podemos encontrar pensamientos, emociones y sensaciones corporales. Nunca perdamos de vista esto. A día de hoy, una persona no es capaz de recordar por qué piensa el vecino del quinto aquello que ocurrió a 200 kilómetros de distancia del lugar donde nos encontramos o cuál fue la cantidad de radiación ultravioleta de aquel momento. ¿Por qué? Porque no forma parte del campo mental. En la práctica, a un conjunto específico de pensamientos, emociones y sensaciones corporales solemos llamarlo experiencia. Estas experiencias fueron recuerdos los cuales definen nuestra personalidad y nos empujan a comportarnos de una determinada manera. Por eso los organismos activan el modo de comportamiento suegra cuando aparece la madre de nuestra pareja, acciona la palanca que pone conferencia cuando estamos en un auditorio repleto de personas mirándonos con atención, o hace sonar la voz de los hombres gravemente como una tuba cuando hace tilín una mujer. Existen tantos modos de comportamiento como combinaciones diferentes de pensamientos, emociones y sensaciones corporales que podemos llegar a tener. Existen tantas personalidades como situaciones de vida. Eso no significa que seamos falsos o malas personas. Si creemos en nosotros mismos, primero debemos aceptar el modo de funcionar de nuestro organismo. Dado que los pensamientos son propuestas del cerebro para vivir una situación de vida y la personalidad está relacionada con los pensamientos pasados y futuros, la personalidad también es una propuesta o un punto de partida para relacionarnos con el mundo y no una posición. Un popurrí de pensamientos, sensaciones y de emociones no nos define. No es una cuestión genética o astrológica, puede que la expresión genética determine en parte la tendencia natural de sentir o pensar una cosa y no otra. Pero aún como un cromosoma no tiene la capacidad de influir en la decisión de usar o no un pensamiento para vivir en situación de vida, nosotros sí, este es el punto G, la llave que nos abre las puertas a la libertad. De los pensamientos a las emociones. Bajo del avión en el aeropuerto metropolitano de Colombia y tomo un taxi hasta las instalaciones de la Universidad del Sur de California. Tras aquella puerta se encontraba su última esperanza, el neurocientífico Antonio Damasio. Unos meses atrás había sido intervenido de un tumor cerebral y a pesar de ocuparse con éxito de la operación, perdió su trabajo como abogado, su pareja y su hogar. Había visitado a media docena de especialistas y todos llegaban a la misma conclusión. En su cerebro no había ninguna anomalía. Entonces, cuando trataban de ponerse de acuerdo sobre la próxima fecha de la consulta, el médico se dio cuenta de que su paciente era incapaz de tomar una decisión. Podía enumerar los pros y los contras, exponer con claridad
los motivos por los cuales podía venir o no a la cita, pero era incapaz de decidirse una fecha concreta. Este punto fue clave tras unas próximas exhaustivas de su cerebro. La corteza prefrontal es el área cerebral que nos permite ponernos manos a la obra, la parte ejecutiva, mientras que la amígdala se encarga de las emociones. Al perder la capacidad de asociación entre pensamiento y emoción, podemos tener dificultades a la hora de tomar decisiones cotidianas, ya que el 80% de las decisiones de vida se fundamentan en las cosas que sentimos. Los pensamientos no van por un lado y las emociones por otro. Son uña y carne. Las personas sentimos lo que pensamos la mayor parte del tiempo. Conforme vayamos avanzando en el mundo de las emociones, descubriremos el papel importante de la atención, una herramienta capaz de regular la sinapsis entre los pensamientos y las emociones. Puede que el intérprete nos cuente cientos de historias, es cierto, pero no habrá solo una sola emoción asociada si no ponemos la atención en ellas. Este espectáculo se transmite en directo desde el campo mental y lo podemos ver en nuestro televisor favorito, la ínsula.